Shalom lekulam. El Eterno sea bendiciéndoles de manera rica y abundante, amada familia, mishpachá, y que este tiempo posterior a Shavuot sirva para que todos afiancemos la palabra de vida de nuestro Hacedor y Rey, la cual nos vivifica y nos conduce en rectitud durante el verano, para que no se seque nuestra emuná mientras avanzamos hacia las fiestas de otoño y seguimos estudiando, escudriñando su palabra y poniéndola en práctica, preparándonos con el aceite suficiente para mantener las lámparas encendidas con la luz de nuestro Mashiach. Amados, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, que al haber pasado por las aguas y ser inmersos en el nombre de Yeshua, hemos recibido un corazón nuevo y el poder de su Espíritu, que nos guía a toda verdad y nos hace verdaderamente libres en su muerte y resurrección. Baruch Elohim. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión Casa de Israel, que corresponde a la cuarta aliyá de la parashá número 35, que lleva por nombre Nazo, que significa levanta o toma. Esto relacionado con el censo que el Eterno mandó a Moshe a hacer sobre los descendientes de Leví. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Bemidbar o Números, capítulo Perek 5, versículo Pasuk 11 y hasta el capítulo Perek 6, versículo Pasuk 27. Antes de empezar, damos gracias al poderoso Elohim de Israel, quien es torre fuerte porque a él corre el justo y no es alcanzado por la maldad, y al que nos recuerda que los frutos de nuestra boca serán los que saciarán el vientre del hombre y serán sus labios su saciedad, porque muerte y vida están en el poder de la lengua y de la palabra que en ella esté, de ese fruto seremos alimentados. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amados Ahim y Ahayot, entrando al estudio de esta cuarta aliyá de la parashá Nazo, nos enfocaremos a partir del capítulo Perek 5, versículo Pasuk 12 del Sefer o libro Bemidbar. Nos dice la bendita escritura: habla al pueblo israelita y diles: si la esposa de un hombre se descarría y le es infiel. Esta ley, amados, fue dada como una severa advertencia a la infidelidad de parte de una esposa, como también para la protección para ella de las consecuencias de una sospecha precipitada y sin fundamento por parte de su esposo. Las sospechas, sin embargo, eran suficientes en ausencia de testigos para justificar el juicio descrito, como lo dice el Sefer Vayikra o Levítico, capítulo Perek 20, versículo Pasuk 10. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, cometiendo adulterio con la esposa de otro hombre, el adúltero y a la adúltera se les dará muerte. El procedimiento, amados, que había de seguirse en este caso era que el esposo celoso trajera a su esposa ante el Cohen, ante el sacerdote, con una ofrenda minjá de harina de cebada, porque a nadie le era permitido acercarse al santuario con las manos vacías. Lo vemos en Shemot, Éxodo, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 15. En otras ocasiones eran mezclados con la harina, aceite, que significaba gozo, e incienso, que simbolizaba la aceptación. Como también nos lo recuerda Teilim, Salmo 141, versículo Pasuk 2. Sin embargo, en ocasión de la referencia, estos ingredientes habían de ser excluidos, en parte porque era una apelación al Eterno en circunstancias penosas y porque era una ofrenda por el pecado de parte de una esposa, quien se acercaba a Elohim en el carácter de ofensora real o supuesta. El capítulo Perek 5, versículo Pasuk 13 de Bemidbar continúa relatándonos: en cuanto a que otro hombre tenga relaciones carnales con ella a escondidas de su esposo, y ella mantiene en secreto el hecho de que se ha contaminado sin haber sido forzada y no hay testigo contra ella. Aquí, amados, el Humash plantea que debido a que la frase está en singular,
Con un testigo basta para disolver ese matrimonio. Un testigo es base suficiente para una sospecha de adulterio. Y no habla de ofrecer castigos, sino de tener bases para disolver el matrimonio. El capítulo Perek 5, versículo Pasuk 14 de Bemidbar continúa diciendo: pero a él le da un arranque de celos y le entran sospechas de la esposa, aunque ella no se haya contaminado. El Talmud señala que el marido tiene que haber celado a su mujer antes de ella haberse juntado con otro hombre, para que así se pueda aplicar este procedimiento. La palabra celado es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes de que su esposa se junte con un hombre diciéndole: no te recluyas con ese hombre. Continuamos con el capítulo Perek 5, versículos Pasukim del 15 al 30. El hombre traerá a su esposa ante el sacerdote, y traerá como ofrenda por ella una décima de efa, es decir, 2 kilos de harina de cebada. No se derramará aceite sobre esta, ni se le pondrá incienso, porque es una ofrenda de comida por celos, una ofrenda de comida para memoria que hace recordar la maldad. El Cohen o sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yod-Heh-Vav-Heh. El sacerdote sacará agua consagrada en una vasija de barro, y tomando un poco de la tierra del suelo de la morada, el sacerdote la pondrá en el agua. Después de hacer que la mujer se ponga delante de Yod-Heh-Vav-Heh, el sacerdote descubrirá la cabeza de la mujer y le pondrá en las manos la ofrenda de comida para memoria, que es una ofrenda de comida por celos. Y el sacerdote tendrá en las manos el agua amarga que trae maldición. Aquí el sacerdote, el Cohen, le tomará el juramento a la mujer diciendo: si ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has descarriado en contaminación estando casada con tu esposo, sé inmune al daño de esta agua amarga que trae maldición. Pero si te has descarriado estando casada con tu esposo y te has contaminado, si otro hombre fuera de tu esposo ha tenido relaciones carnales contigo, aquí el sacerdote administrará la maldición del juramento a la mujer, mientras el sacerdote procede a decirle a la mujer: que Yod-Heh-Vav-Heh te ponga como juramento y maldición entre tu pueblo, que esta agua que trae maldición entre en tu cuerpo y haga que se te hinche el vientre y se te caiga el muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote pondrá estas maldiciones por escrito y las frotará en el agua amarga. Después hará que la mujer beba el agua amarga que trae maldición, para que el agua de maldición entre en ella y le provoque amargura. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de comida por celos. Elevará la ofrenda de comida delante de Yod-Heh-Vav-Heh y la presentará sobre el altar. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de comida como recordatorio de ella y la convertirá en humo sobre el altar. Finalmente hará que la mujer beba el agua. Una vez que la haya hecho beber el agua, si ella se ha contaminado por haberle sido infiel a su esposo, el agua que trae maldición entrará en ella y le provocará amargura, de modo que se le hinchará el vientre y se le decaerá el muslo. Y la mujer llegará a ser una maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado y es pura, no le pasará nada y podrá retener semen o semilla, la cera. Esta es la ley, amados, en caso de celos. Cuando una mujer casada con su esposo se descarríe y se contamine, o cuando a un hombre le dé un arranque de celos y le entren sospechas de su esposa. A la mujer se le pondrá delante de Yod-Heh-Vav-Heh y el sacerdote cumplirá toda esta ley con ella. Amados, esta porción de la Parashá nos cuenta también de la introducción del recurso o ley de Sotá. Esta entra en vigor cuando un marido celoso tenía sospecha de su esposa y entonces se procedía a verificar el tema siguiendo un ritual que, según las fuentes judaicas, en realidad nunca tuvo lugar. Aun así, el adulterio descubierto y probado era castigado con la muerte. Pero ocurrirían casos fuertemente sospechosos y esta ley hacía provisión para el castigo de la persona culpable. No era como tal un juicio según las formas de un proceso judicial, sino más bien una prueba rigurosa por la cual la supuesta adúltera era obligada a pasar. La ceremonia, amados, aquí era de una ofrenda que se presentaba por parte del esposo, el cual ofrecía el siguiente simbolismo.
la harina de cebada sin refinar, que representaba la manera en que había actuado la esposa de manera poco refinada. Y cebada pues era un alimento para los animales y ella se rebajó a la conducta de un animal. Siempre se busca la confesión para evitar la muerte dolorosa que le espera si es culpable, pero puede escoger la prueba para ser reivindicada. Aquí vemos, amados Ahim y Ahayot, cómo es un acto de desvergüenza el descubrir la cabeza de una mujer casada. El Brit Hadashah o pacto renovado lo indica para el momento en que estén ministrando. Descubrir esta mujer ante el Eterno implicaba que había faltado a la honra de su esposo. Antes de este acto se asume que su cabeza permanecía cubierta. El capítulo Perek 5, versículo Pasuk 31, nos sigue relatando. El hombre será libre de culpa, pero esa mujer sufrirá por su propia culpa. Si la mujer se demuestra como culpable de adulterio, ella deberá llevar su propia culpa. Sufre vergüenza, dolor físico, maldición permanente y quizás también esterilidad permanente. Pero si se demuestra como inocente, el hombre no llevará ninguna culpa por haberla sometido a esta prueba. Aunque el pasaje refleja el medio ambiente de un mundo en el que el hombre ejercía una posición de responsabilidad delante del Eterno. Lo hacía porque este concepto del esposo en su rol de sacerdote del hogar en general escasea y porque subraya la necesidad de eliminar aún la sospecha de la infidelidad en el matrimonio. Esto para mantener, amados, una sociedad estable, íntegra y santa. De ahí la importancia de que la fidelidad sea esencial. El Brit Hadashah o pacto renovado también enseña que tanto el varón como la mujer deben mantenerse fieles en el matrimonio. Si algo aprendemos, Ahim y Ahayot, en el camino del Eterno es a reconocer nuestros errores. Este, por ejemplo, hablando en términos de fidelidad, ha de ser el nutriente fundamental para lograr la solidez y la durabilidad de cualquier relación. Aunque este versículo excluye al esposo de culpa por sus celos infundados, es importante reconocer que todos tenemos problemas que necesitan ser resueltos. Así como nos muestra la siguiente ilustración. Un rabino hizo planes para estar en una ciudad y así participar en una gran asamblea, y mientras preparaba la enseñanza que iba a impartir, se le ocurrió escribirle al pastor de la asamblea pidiéndole los nombres de personas conocidas por él que tenían problemas familiares y espirituales. El pastor, como respuesta, le envió al rabino la guía telefónica. La realidad es que en asuntos matrimoniales, amados, lo último que se debe buscar es quién es el culpable. Todo el esfuerzo debe emplearse en lograr las soluciones. Y abordando otro punto, amados, Israel como esposa de Elohim se hizo inmundicia. Y este es el paralelo que debemos tener en cuenta. Y para entender esto nos podemos remitir en primera instancia al libro del profeta Yimerya o Jeremías, capítulo Perek 2, versículos Pasukim 23 y 24. Nos dice la escritura, ¿cómo puedes decir, no estoy contaminada, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, considera lo que has hecho, como camella en celo que corre inquieta de un lado para otro, o como un asna montesa acostumbrada al desierto, que en sus deseos olfatea el viento, cuyo celo nadie puede restringir. Los que la busquen no tendrán que esforzarse, pues la hallarán en su mes de celo. A su vez, el profeta Ezequiel o Yehezkel nos dice en el capítulo Perek 24, versículo Pasuk 13. En tu inmundicia hay infamia, por cuanto te quise purificar, pero no estás purificada de tu inmundicia. No volverás a ser purificada hasta que yo haya asentado mi ira sobre ti. Por esa razón el Mashiach tuvo que morir, tuvo que tomar y beber la copa de la maldición y la ira que le tocaba a su esposa amada. El profeta Jeremías o Yimerya también en el capítulo Perek 8, versículo Pasuk 14 nos dice, ¿por qué nos quedamos sentados? Reunámonos en las ciudades fortificadas y enfrentemos allí nuestra condena, porque Yod-Hei Vab-Hei, nuestro Elohim, nos ha condenado, nos ha hecho beber un trago amargo, porque hemos pecado contra Yod-Hei Vab-Hei. El capítulo 9 de Jeremías o Yimerya también nos dice en el Perek, capítulo 9, versículo Pasuk 15. Ciertamente así ha dicho Yod-Hei Vab-Hei de los ejércitos, el Elohim de Israel. Miren, haré comer ajenjo a este pueblo y les haré beber un trago amargo.
A su vez, en el Brit Hadashah, Juan, Yohanan, capítulo Perek 18, versículo Pasuk 11. Yeshua le dijo a Kefá: pon tu espada de vuelta en la funda. Esta es la copa que el Padre me ha dado. ¿No me la beberé? Lucas, Gilel, capítulo 22, versículo Pasuk 42. Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa, pero no obstante que se haga tu voluntad y no la mía. La esposa debía, amados, morir si era encontrada infiel, pero había una ley que declaraba que si el esposo de ella moría, quedaba libre para volverse a casar. Romanos Romillim, capítulo Perek 7, versículos Pasukim 2 y 3, nos recuerdan, por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Y es ahí, amados, que entendemos ahora la razón por la cual Yeshua murió por nosotros. Romillim, Romanos 7, versículos Pasukim 4 y 6 también nos dice: asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá, por medio del cuerpo del Mashiach Yeshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, a aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yod-Hei Vav-Hei. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos, con el resultado de cosechar frutos para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá, porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruach, y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley. Amados, Yeshua no bebe la ira de las naciones en el madero. Sobre él solo se descarga el vaso de la ira que debía beber la esposa. No tiene sentido que él beba la ira que corresponde a las naciones y luego Elohim descargar su ira sobre las naciones. Así que habla de la copa de los celos y nos remitimos a Lucas Gilel 22, versículo Pasuk 42, que nos dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El pueblo de Elohim, amados, provocó a celos al Adón, al Señor, con otros dioses. Devarim, Deuteronomio 32, versículo Pasuk 16, nos dice: lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones. A su vez, el capítulo Perek 32, versículo 21 del mismo libro de Devarim nos dice: me movieron a celos con lo que no es Elohim, me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con lo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, como está consignado en el libro de Melahim Alev, Primera de Reyes, capítulo Perek 14, versículo Pasuk 22. E hizo Yehudá lo malo ante los ojos de Yod-Hei Vav-Hei, y lo provocaron a celos con sus pecados que cometieron más que los que habían cometido sus padres. Teilim, Salmo 78, versículo Pasuk 58, nos dice también: lo irritaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. El profeta Ezequiel o Yehezkel nos dice en el capítulo Perek 8, versículo Pasuk 3: él extendió lo que parecía una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza. Un espíritu me elevó entre los cielos y la tierra y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén o Jerusalén, a la entrada de la puerta Penimit que da hacia el norte. Ese era el sitio de la imagen enfurecedora que provoca furia. En Corintillim Aleph, Primera de Corintios, capítulo Perek 10, versículos Pasukim 21 y 22, también nos dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? El Perek, capítulo 6, versículo Pasuk 2 de Bemidbar nos continúa relatando: habla a los israelitas y diles: si alguien, sea hombre o mujer, expresa explícitamente un voto de Nazir o Nazareo para apartarse para Yod-Hei Vav-Hei. Nazir, amados, en hebreo, proviene del número 5139 en la concordancia Strong, que a su vez se relaciona con el 5144 y tiene, entre otros significados, el de separar, consagrado como príncipe nazareo.
De aquí el viñedo sin podar, como el nazareo que no se corta el pelo, el apartado nazareo por una falsa aliteración con Nazaret. Noble, ser príncipe, viñedo. Todo esto llevando cada definición a un nivel más profundo que ahora tenemos. En primera instancia, el nazareo era una persona dedicada a Elohim y sujeta a ciertas formas prescritas, como está escrito en Shofetim o Jueces, capítulo Perec 13, versículo Pasuk 5. Por otro lado, es un príncipe o principal que se trata de una persona o de una tribu consagrada al propósito divino. Lo vemos en Bereshit, Génesis, capítulo Perec 49, versículo Pasuk 26. Y en tercer lugar, una vid aún no podada, que en hebreo es Invei Nezireja, las uvas de tus vides no podadas. Alusión a Vaikra, Levítico capítulo Perec 25, que nos habla del año Shemitah, donde dice: no cosecharán lo que crezca después de la cosecha, ni recogerán las uvas de sus viñas no podadas. Será un año de completo reposo para la tierra. Amados, el fruto es dedicado a Elohim, ya sea de la vida de una persona o de una planta. El término implica consagración total, es decir, algo que se aparta para el uso y disfrute solo de Elohim. El capítulo Perec 6, versículo Pasuk 3 nos sigue diciendo en el libro Sefer Bemidbar: esto hablando del Nazir, no beberá vinagre de vino ni de ningún otro embriagante, ni beberá nada en lo que se hayan remojado uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Según esta versión, parece que la prohibición corresponde a la de no tomar cualquier embriagante. La traducción del Humash, amados, hace referencia solo al fruto de la vid, donde la versión Vin traduce como otro embriagante que podría ser la sidra. La palabra sidra en hebreo es yayim, que se encuentra en el Strong con el número 3196 y proviene de la raíz de una palabra que poco se usa actualmente y es la palabra efervecer y tiene que ver con fermentación, es decir, la traducción del Humash es la correcta. De vino nuevo y añejo fermentado se abstendrá. Si seguimos leyendo, amados, nos damos cuenta de que lo que se prohíbe es el fruto de la vid, sea este que contenga alcohol o no. Por el contrario, cualquier otra bebida le está permitido ingerir. El capítulo Perec 6, versículo Pasuk 4 de Bemidbar nos sigue diciendo: durante su periodo como Nazir no puede comer nada que se obtenga de la vid, ni las semillas, ni la piel. Las reglas más adelante en los versículos 6 y 7, durante el periodo que él aparte para Yod-Hei Vav-Hei, no entrará donde haya una persona muerta. Aun si muere su padre o su madre o su hermano o su hermana, no debe contaminarse por ellos, pues sobre su cabeza hay cabello apartado para su Elohim, lo cual demuestra que la santidad de un nazareo era del mismo nivel como la del sumo sacerdote o Cohen Gadol, porque un sacerdote podía contaminarse cuando moría un pariente cercano, pero el sumo sacerdote no podía hacerlo, según vemos en Vaikra o Levítico capítulo Perec 21, Pasukim versículos 1 al 3, o en los versículos Pasukim 10 y 11. La muerte era causa de contaminación para todos los hombres de Israel, según Bemidbar, Números, capítulo Perec 5, versículos Pasukim 2 y 3, pero caía especialmente con severidad esa contaminación para los que debían estar enteramente consagrados a Yod-Hei Vav-Hei, como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote y el nazareo. Capítulo Perec 6, versículo Pasuk 14 de Bemidbar, Números. Como su ofrenda de Yahvé presentará un cordero en su primer año sin tacha para ofrenda quemada, un carnero sin tacha para ofrenda por el pecado, un cordero sin tacha para ofrenda de bienestar o shalom. La interpretación de este verso dice que expía por su decisión de retomar a lo mundano. Debemos pensar que por el hecho de que este voto de pureza elevado sea tan especial, amados, puede colocarse en el lugar equivocado. Es decir, que por mucho que el hombre se aparte, nunca obtendrá una perfecta santidad. Este sacrificio por el pecado le recuerda al hombre su condición humana y su necesidad del Ruach de Elohim para su santificación. Capítulo Perec 6, versículos Pasukim 22 al 27 del Sefer Números o Bemidbar. Yahvé le habló a Moshe: habla a Aarón y sus hijos y diles:
Así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganles, Yod-Heh-Vavhei te bendiga y te guarde. Yod-Heh-Vavhei ilumine sobre ti su rostro y te favorezca. Yod-Heh-Vavhei dirija a ti su rostro y ponga en ti shalom. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Aquí se ofrece un privilegio y una responsabilidad a todo Kohanim de decir a la nación de Israel: este privilegio nos fue transferido en el Mashiach, como es expresado en Hitgalut, Apocalipsis capítulo Perek 1, versículo Pasuk 6, y nos constituyó en un reino sacerdotes para Yod-Heh-Vavhei y su Padre, a él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Esto, amados, no significa que un hombre mortal puede manipular o decidir bendecir a quien él quiere. Esto es un acto divino impartido a cada sacerdote, el cual es un canal para que la bendición fluya. La bendición sacerdotal o el Birkat Kohanim, la bendición arónica, es una declaración profética mesiánica. Y veamos aquí el porqué de lo anterior. En Bemidbar, Números capítulo Perek 6, versículos Pasukim 22 al 27, Yod-Heh-Vavhei le habló a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Yevarejeja Yod-Heh-Vavhei veishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneja, Isai Yahvé panav eleja veyasem leja shalom. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que Yahvé te mire con bondad y te favorezca, que Yahvé te mire con aprobación y ponga en ti shalom. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel, y yo los bendeciré. Yahvé te bendiga y te guarde. Esta es una referencia a las bendiciones registradas en Devarim, Deuteronomio capítulo Perek 28, las cuales vienen no como resultado de la declaración verbal del sacerdote, sino como resultado de la obediencia. Mateo capítulo Perek 6, versículo Pasuk 33, nos dice al respecto: buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas, para que la bendición que ha dado a su pueblo nos proteja. Yahvé te mire con bondad y te favorezca, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, amado. Habla todo esto del conocimiento o revelación de la Torá y de la inspiración sobre la misma. La luz que emana de Yod-Heh-Vavhei es su propia palabra. Nos lo dice Teilim, Salmo 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Por esto, amados, Yeshua es la luz del mundo. Él es la palabra cuya función es traer revelación de Elohim y de su voluntad. Yohanan, Juan, capítulo Perek 8, versículo Pasuk 12, nos recuerda algo muy importante. De nuevo, pues, les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Baruch Hashem. Por otro lado, Yahvé te mire con aprobación, que está dentro también de esta bendición arónica. Esta parte hace referencia a la compasión de Elohim, que se extiende más allá de lo que uno merece, expresándose en el perdón de los pecados, y el shalom, la gracia, la encontramos al confiar en el Mashiach Yeshua y su sacrificio sustitutivo a favor nuestro. Esta aprobación nos coloca bajo la bendición que está en Efesios capítulo Perek 1, versículo Pasuk 1, de Shaul, un emisario del Mashiach Yeshua por la voluntad de Yod-Heh-Vavhei, al pueblo Kadosh, al pueblo santo de Yahvé que vive en Éfeso, esto es, los que están confiando en el Mashiach Yeshua, también como lo vemos en Efesios capítulo Perek 1, versículo Pasuk 3, alabado sea Yahvé, Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el Espíritu, en el cielo, en los Shamaim. Efesios capítulo Perek 1, versículo Pasuk 10, y lo pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro su plan de reunir y poner bajo el control del Mashiach todo lo que está en el cielo y en la tierra. Efesios capítulo Perek 1, versículo Pasuk 20, cuando levantó a Yeshua de los muertos y lo sentó a su mano derecha en el cielo, en los Shamaim. Efesios capítulo Perek 2, versículos Pasukim 5 y 7.
que Él, el Eterno, nos trajo vida con el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia, es por su misericordia que han sido salvos. Esto es, Yahvé nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con Él en el cielo. Esto para exhibir en los tiempos venideros qué infinitamente rica es su misericordia y cuán grande es su bondad hacia nosotros que estamos unidos con el Mashiach Yeshua. Efesios capítulo Perek 2 versículo Pasuk 10 nos habla en este sentido. Somos hechura de Yahvé, creados en unión con el Mashiach Yeshua para una vida de buenas obras de antemano preparadas por Yod-Heh Vav-Heh para que así hiciéramos. Y Efesios capítulo Perek 2 versículo Pasuk 13 también nos dice: pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Efesios capítulo Perek 3 versículo Pasuk 4 nos sigue diciendo: y si leen lo que he escrito comprenderán cómo es que yo entiendo este plan secreto referente al Mashiach. A su vez en Efesios capítulo Perek 3 versículo Pasuk 6, que en unión con el Mashiach y por medio de las buenas noticias, las Besorot, los gentiles habrían de ser coherederos, un cuerpo unido y coparticipantes con los judíos. Y otra parte muy importante de la bendición arónica es cuando dice: y ponga en ti paz, o shalom. Toda bendición es sellada con shalom. El Humash, amados, habla de 3 niveles de shalom: en la familia, en el país y en todo el mundo. Yohanan Juan 14, versículo Pasuk 27 nos habla al respecto. La paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, amados, y es Yod-Heh Vav-Heh a la vez. Por eso él dice: mi shalom os doy. Es el shalom sacerdotal que es ofrecido por el mismo Elohim en Yeshua. Él no pide shalom, pues él es el creador, el dador de la vida. Efesios capítulo Perek 2 versículo Pasuk 14 nos señalan en este sentido también: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad entre los dos pueblos. Él es nuestro shalom. Yeshua ofreció shalom y se ofreció por nosotros, pues Él mismo es el shalom. Que lo imponga en nosotros shalom habla de colocar en nosotros el cumplimiento de la esperanza mesiánica en Yeshua, y Él en nosotros traerá el desborde de todo lo que significa esa palabra shalom. Por un lado, en hebreo, shalom del Strong 7965, que a su vez se relaciona con el 7999, nos habla de seguro, bien, feliz, amistoso también, y de la abstracción de bienestar, salud, prosperidad, paz. Amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto, delicado, paz, propicio, prosperidad, salvo, victorioso. Y aquí vemos la palabra le shalom, que es en paz, pacíficamente, lo cual podemos constatar en varios apartados de la Biblia, como Bereshit, Génesis capítulo Perek 37 versículo Pasuk 4, Génesis 44 versículo Pasuk 17. Por otro lado, la expresión Ish Eshlomi, que significa el hombre de mi paz, mi hombre de confianza o íntimo amigo, como lo relata el Teilim Salmo 41, 10, y que nos hace ver como un complemento lo que veíamos en el libro del profeta Yirmiyahu o Jeremías capítulo 21 versículo 10, o también en el capítulo 38 versículo 22. La palabra bienestar la podemos encontrar en Bereshit, Génesis capítulo 41, 16, y por otro lado la palabra integridad, que es Veshalom, en paz, es decir, sin daño alguno, también lo encontramos en Bereshit 26, 29. La expresión hebrea Sha'al li shlom hamilchama equivale a preguntó cómo iba la guerra, y lo podemos encontrar en Shmuel Bet, segunda de Samuel, capítulo Perek 11, versículo Pasuk 7. Y en cuarto lugar, hablamos de la fórmula de saludo que destacaba la integridad personal, y tiene que ver con esta expresión Shalom Lach, que significa la paz sea contigo. Lo vemos en Shofetim, Jueces, capítulo Perek 19, versículo Pasuk 20, y también en Melachim Bet, segunda de Reyes 4, 23. Por otro lado, la expresión Ashalom Atah
tiene que ver con Te va bien, y lo encontramos en Shemuel Bet, capítulo Perek 20, versículos Pasuk 9. Todo esto, amados, lo podemos encontrar en el diccionario de hebreo bíblico y nos recuerda que tener shalom es no tener daño alguno, que es vivir en integridad personal, material y moral. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua Mashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la cuarta aliyá de la Parashá Nazo. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo concede de nuevo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.